Continuamos avanzando en la programación en Unity 3D. En esta ocasión lo que vamos a hacer es ver cómo instanciar y destruir objetos en la escena. Hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido manipular los elementos existentes en la escena que hemos creado. Es decir, todos los elementos que teníamos en nuestra jerarquía eran utilizados en nuestra programación para manipularlos y conseguir los mecanismos que deseamos. Hemos visto, por ejemplo, en el vídeo anterior, el funcionamiento de los triggers. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos, a través de programación, instanciar y destruir objetos de la escena para continuar y avanzar un poco más en la gestión de nuestro juego. Veces en las que se puede resultar interesante instanciar o destruir, pues muchísimas. La casuística para esto es bastante amplia. Por ejemplo, podemos encontrarnos juegos en los que queremos por ejemplo, juegos de estrategia, los que se basan en construcción y destrucción de objetos, o incluso, por ejemplo, en un juego normal de aventuras, el hecho de cuando caemos al agua, que el agua salpique, ese efecto vamos a conseguirlo también a través de instanciar y destruir. Uno de los elementos que es muy común instanciar son partículas, sistemas de partículas. Cuando, por ejemplo, pues eso, entramos en el agua o un personaje recibe un disparo, todo este tipo de mecanismos suelen instanciar y destruir elementos en el escenario. También si nuestro personaje elimina objetos, es obvio o normal que estos objetos sean destruidos de la escena para que dejen de consumir recursos y visualmente tampoco nos aparezcan. Bien, condiciones de las instrucciones de instanciar y destruir. Básicamente vamos a manipular la instancia y la destrucción de objetos rigid body. ¿Ok? Esto es una parte importante. Siempre vamos a intentar instanciar y destruir objetos que sean rigid body. De esta forma vamos a asegurarnos de que el funcionamiento va a ser totalmente correcto. Para ello, pues lo que vamos a hacer, como siempre, es un ejemplo. Si recordamos, yo aquí tengo la versión anterior que habíamos creado con un trigger por el cual cuando el personaje pasaba por ese sistema de partículas, pues bueno, pintaba esto en pantalla, en escena, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es que cuando, por ejemplo, entra al agua, pues instancie la salpicadura del personaje entrando en el agua. Vamos a ello. Tenemos aquí el agua, no tenemos un aspecto muy realista, pero bueno, vamos a dejarlo así para la prueba. Y como vamos a hacer la gestión de la instancia o la destrucción del objeto mediante código y vamos a hacerlo en un momento concreto, vamos a repasar, por ejemplo, para ello el trigger. Lo que vamos a hacer es darle un tag al agua. Por ejemplo, clic derecho y aquí en los tags vamos a añadirle el tag agua. Perfecto. Ya tenemos el agua tagueada. Lo que voy a hacer también es añadirle un elemento de colisión, por ejemplo un box collider. Voy a colocarlo algo más generoso. Este box collider lo tengo aquí, su tamaño en i. Por ejemplo, y a indicar que va a ser un trigger. Porque cuando el personaje colisione con el agua, no va a ser mi intención que se quede sobre el agua, andando sobre el agua. Lo que me va a interesar es que la atraviese, pero me interesa que detecte esa colisión. Por eso voy a marcarle que sea un trigger. A partir de aquí lo que voy a hacer es añadirle un código al personaje. Vamos a ello. Me vengo a la sección de scripts y dentro de la sección de scripts voy a crear un nuevo script. Voy a decirle, por ejemplo, que va a ser, pues, salpicadura, por ejemplo. Lo abrimos y comenzamos. Bien. Lo primero que vamos a necesitar es una variable que contenga el objeto que vamos a instanciar. En este caso, pues voy a llamarle partículas, por ejemplo. Y como hemos dicho, tiene que ser un rigid body.
Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer simplemente va a ser en la función que detecta la entrada de triggers, onTriggerEnter, vamos a recibir un elemento con el que colisiona. Si el elemento con el que colisionamos, ese GainObject, su tag es agua, es decir, hemos colisionado con el agua, vamos a hacer esto de aquí. Y lo que vamos a hacer es instanciar el elemento partículas. La instrucción para instanciar es instantiate, y lo que nos va a pedir es el elemento que hay que instanciar, en este caso partículas, la posición en la que queremos instanciarlo y la rotación con la que queremos hacerlo. En este caso, yo voy a querer que sea en la misma posición de mi personaje, porque la salpicadura de agua tiene que ser alrededor de mi personaje, no puede ser en otra situación. Entonces, como yo quiero que tenga esas coordenadas, voy a decirle que la posición va a ser la propia posición del personaje, transform.position. Transform.position va a representar la posición del personaje porque este código lo voy a incluir yo en el personaje. Por último me queda la rotación, que también quiero que sea la del propio personaje. Entonces transform.rotation. Así de sencillo instanciamos un objeto. Guardamos y aplicamos el código a nuestro personaje, al cual voy a cambiarle el nombre para poder identificarlo mejor. El cubo este animado, pues voy a eliminarlo ya. Vamos a ordenar un poco la escena. Perfecto, tenemos el terreno del personaje, las luces, el fuego y la cámara. Bien, hemos aplicado al personaje el código. Nos está dando un error instantiate, vamos a comprobarlo, lo habré escrito mal probablemente. Eso es instantiate. He hecho ahí una mezcla entre español e inglés. Ahora ya sí no nos da ese error, perfecto. Ahora el script entonces nos va a pedir las partículas que le hemos solicitado. Lo vemos aquí, una variable pública, partículas. Pues lo que vamos a hacer ahora es crear esa variable, y para ello pues vamos a aprovechar también la ocasión pues para volver a crear un sistema de partículas. Ya lo teníamos importado, si no lo tenemos importado, recordamos assets import package particles. Una vez lo tenemos importado, voy a venirme aquí a la sección de agua y voy a buscar alguno que pueda valerme para esa salpicadura. Este podría valer, este no, y esto es una catarata, no nos va a valer mucho. Vamos a utilizar, pues por ejemplo, a ver si modificamos este sistema de partículas para poder utilizarlo siempre en sus propiedades. Por ejemplo, vamos a bajarle la energía. Perfecto. Vamos a bajarle velocidad en I para que el chorro no sea tan elevado. Perfecto.
Vamos a verlo en tiempo real, cómo funciona. Bueno, yo creo que visualmente nos puede servir. Y lo que vamos a marcarle es one shot para... bueno, vamos a ampliarle también un poco la... Eso es. Vamos a marcarle one shot para que solo lo haga una vez, no lo haga constantemente. Y autodestruct para que se autodestruya una vez se utilice. Perfecto, ya tengo visualmente el aspecto más o menos que quiero utilizar. Lo que voy a hacer ahora, como hemos dicho, el material que yo quiero incorporar tiene que ser un rigid body. Pues entonces, component, physics, rigid body, para poder instanciarlo. Perfecto. Como ya lo tengo creado, lo que voy a hacer ahora es crearme un prefab. Create, prefab. Vamos a llamarlo, pues, partículas, por ejemplo. Y cojo este elemento y lo añado a ese objeto prefabricado. Ya tengo aquí, en mi proyecto, lo borro de la escena, no me interesa tenerlo en la escena. Ya tengo un objeto prefabricado que es partículas. Ahora lo que voy a hacer es al personaje, a su variable partículas, voy a asignarle este elemento, este rigid body. Ahora probamos y cuando me tiro al agua, salpica. Vamos a verlo otra vez. Voy a saltar. Salpica cuando entra en el agua. Fijaos que lo que estamos haciendo es instanciar un objeto que no está en el proyecto en el mismo. Voy a quitarle el Maximize on Place para poder ver verlo mejor de la siguiente manera. En lugar de venirme a la ventana de juego, voy a venirme a la escena. O bueno, voy a hacerlo en la ventana de juego. Fijaos aquí, cuando yo entro en el agua, se generan las partículas, se instancian las partículas y después se autodestruyen. Podemos utilizar esto para crear muchísimos efectos. Bien, hemos visto entonces la función de instanciar. Nos queda por ver la función de destruir, ya que en este caso el elemento se autodestruye, pero puede ser interesante tener elementos que no tienen la propiedad de autodestrucción, como son las partículas, y nos interesa destruirlos. Para ello vamos a crear, por ejemplo, un nuevo elemento en el juego. Vamos a hacer un cubo. Coloco este cubo en la escena. Voy a marcarlo también como trigger para repetir el mismo proceso. Y vamos a darle algún aspecto para poder identificarlo. Por ejemplo, pues no tenemos muchas texturas para jugar. Vamos a utilizar esta, por ejemplo. Vamos a taguear el elemento para poder referirnos a él. Vamos a darle, por ejemplo, el tag, pues, caja. Y ahora voy a abrir el script de mi personaje, que se llamaba salpicadura. Y en este script, si recordamos, hemos dicho que si el objeto con el que chocaba era agua, tenía que instanciar esa salpicadura de agua. Vamos a continuar. Si el elemento con el que colisionas está tagueado como una caja, lo que vamos a hacer es destruir esa caja. Por ejemplo, imaginamos que la caja es un objeto que nosotros cogemos, que nosotros almacenamos, como podría ser, pues, por ejemplo, un arma o una cajetilla de balas en un juego en un shooter o cualquier otro tipo de elemento, un anillo, si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un juego tipo más plataformas como Sonic o cualquier otro ejemplo que podemos encontrar. Hay muchas aplicaciones. Entonces, si vamos a cogerlo, pues yo lo que hago es destruir ese objeto. Cuando lo tomo, destruyo el objeto con el que choco, hit.gainObject. La destrucción, además, se puede programar. Es decir, yo puedo eliminar el objeto de esta forma, por lo que lo estoy haciendo inmediatamente, es decir, nada más chocar se destruye el objeto, o puedo añadirle un retardo.
Por ejemplo, así. De esta forma, lo que hace es que se destruye el objeto 6 segundos después de detectar la colisión, o 4 segundos después, o 2, lo que queramos. En este caso, voy a hacerlo inmediatamente. Pulso play, me acerco a la caja, no la hemos destruido, vamos a ver. La tenemos marcada como trigger, perfecto. Ah, vale, pero no la he tagueado. Vamos a taguearla como caja, perfecto. Ahora ya sí es una caja. Ahora sí, cuando choco con la caja se destruye y podemos observar en el nivel de jerarquía que ya no aparece. Perfecto. Un ejemplo rápido para crear un sistema con esto. Pues podría crearme una variable privada para controlar el número de cajas que voy obteniendo. Por ejemplo, una variable numCajas en la función stat, que es cuando arranca el juego. Inicializo el valor de las cajas y ahora cuando detecto la caja la destruyo y aumento el valor de esa variable. A ese número de cajas le sumo 1. Podemos hacerlo directamente con numCajas más. También podemos hacerlo asignándole a numCajas el valor que ya tiene más 1. Yo voy a hacerlo con este método abreviado numCajas más. Perfecto. Por último, podría crearme en la función onGui para terminar de completar un poco de todo este proceso y repasar. Podría crearme una etiqueta, GuiLabel, que va a ser un rectángulo en la posición pues 10, 10, con 500 de anchura y 100 de altura, y que va a mostrar cuántas cajas llevo, que serían numCajas. Pero como numCajas es un entero y yo en las etiquetas solo puedo escribir cadenas de texto, tengo que pasarlo a texto, por lo cual toString. Cerramos aquí y ya tenemos la instrucción que nos va a ir mostrando cuántas cajas llevo. Pulsamos play. Fijaos que por defecto llevo 0 cajas. Cuando la tomo ya tengo una. Lo que podría hacer yo ahora es este elemento, el elemento caja, convertirlo en un elemento prefabricado. Create prefab, caja. Tomo este elemento y lo convierto en un elemento prefabricado. Ahora lo voy colocando en mi escena. Por ejemplo, tal que así. Al personaje, la cámara, vamos a cambiársela para que sea más agradable. Y ahora tengo una caja, tengo 2, he cogido 3 cajas, he cogido 4 cajas, me hago daño porque estoy en el fuego, salto al agua y salpica, obtengo otra caja, tengo 5. Ese aspecto podríamos modificarlo, lo recordamos, ya lo hemos visto con los skins. No sé si teníamos ya uno hecho en el proyecto. Creo que lo habíamos llamado aspecto. Eso es, está aquí. Podríamos aplicárselo perfectamente. También al script, pedir esa variable, ese aspecto, de tipo DSkin y a la interfaz de usuario, a su skin, aplicarle ese elemento. Esto ya es repasar lo que ya hemos visto en vídeos anteriores para completar un poco más el ejercicio, que quede mejor, más visual. Y aplicarles este aspecto, asignárselo. Y ahora vemos el indicador mucho mayor de las cajas que estamos obteniendo. 3,
4, me quemo, salto, entro en el agua, cojo otra caja. Perfecto. Podría hacerlo corriendo. Vamos consiguiendo cada vez más mejor aspecto. Esto lo hacemos jugando con las instancias y la destrucción de las mismas. Recordamos también que podemos hacer combinaciones de las mismas. Es decir, por ejemplo, cuando destruimos la caja, a su vez podríamos instanciar unas partículas en la posición de las cajas, en el hit.transform.position, que lo que hiciese fuese una partícula que representa la destrucción de esa caja, de tal forma que visualmente desaparece la caja y nos aparece unas partículas que nos muestran cómo se destruye. Por último, me ha quedado enseñaros cómo podríamos retardar la destrucción del objeto. Por ejemplo, voy a retardarlo 2 unidades. Si yo ahora me acerco y choco, no desaparece instantáneamente, desaparece a los 2 segundos. ¿Ok? Voy a borrarlo, ya que en este caso no tiene mucho sentido utilizarlo. Perfecto, espero que haya quedado bien el uso el uso de instancias y de destrucción de instancias, ya que junto con los triggers y la manipulación de la GUI, como veis, nos van a ir sirviendo cada vez más para ir construyendo un sistema muy interesante para crear nuestros desarrollos. Nos vemos en el siguiente vídeo.